Miguel, nuevos cambios en el mundo que hayan dependido en gran parte de las redes sociales. Yo creo que el mundo ha exhibido varios. ¿Cuáles te vienen a la cabeza? Recientemente, y con mucho criterio lo has dicho tú, el Brexit tuvo mucho papel las redes sociales y quizás hicieron que se tomase la decisión desafortunada de que Reino Unido saliese de la Unión Europea. Parece también que ahora hay intentos de querer regresar de alguna forma. Bueno, veremos qué pasa. Luego, todas las campañas políticas nacionales en Occidente están marcadas por las redes sociales. Los políticos están en las redes sociales. Porque saben que ahí está el voto. Sí. De la población en general, y cada vez, como todos nos vamos haciendo más viejos, hasta yo, los jóvenes pasan de ser jóvenes adultos y cada vez más masa de la población está en las redes sociales. Entonces, dentro de 10 años yo creo que en las redes sociales va a estar el 100% de la población. Sí, yo estoy segura. Y entonces hay que ir donde está la gente. Sí. Si tú mismo estabas hablando de lo de Elon Musk. Elon Musk. De que está vendiendo el internet para lugares que eso se abaratará, se popularizará. Y luego un ejemplo también reciente es el de la primavera árabe. Esta gran revolución social que tiene su origen y su germen en la organización que permitió para hacer las protestas y las manifestaciones de los diversos medios sociales. Redes sociales variopintas, Facebook, Twitter, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas que son redes sociales que no las concebimos como tal. WhatsApp, que todo el mundo lo usa, es una red social. Entonces, todos estos elementos son elementos muy poderosos y por otro lado también son, desde una perspectiva, vamos a decir, humana y social, pueden ser hasta libertadores. Voy a decir esto tal como lo digo porque si un colectivo tiene la capacidad de que, por ejemplo, un colectivo social que quiere manifestar como en su región, pues hay un problema. Y lo saben comunicar con 0 euros o con 0 pesos, pueden lanzar una campaña mediática que haga que los líderes políticos tengan que ver el caso o introducir mejoras. Bueno, de hecho, Barack Obama creo que no aceptó el dinero, sino donaciones así pequeñas y tuvo un triunfo arrollador. Y hablando de la primavera árabe, Miguel, también me viene a la cabeza que así como en el Oriente, o sea, los países principalmente del Magreb, en la primavera árabe, tuvieron esta influencia muy grande de las redes sociales, también se dice que extranjeros, o sea, fuerzas, vamos a decir, ocultas o polarizadoras de otros países, influyeron mucho en estos mensajes de las redes sociales. Y si bien es cierto que desde siempre, aunque no existan las redes sociales, países extranjeros influyen en decisiones locales de países, de otros países, aquí es más fácil. Aquí es más fácil incluso provocar, creo que en Chile, cuando se quemaron todas estas estaciones de metro, también hubo mucha presencia de las redes sociales. Y esto exacerba las masas. Es que hay que ver que de un llamado de redes sociales puede esto convertirse en un llamado a las masas y desembocar en lo que desembocó, por ejemplo, en Chile o en los mismos países del Magreb, en las primaveras árabes. O sea que ahí hay doble peligro o doble acceso, porque quizás no es peligro, quizás es positivo también. Entonces, habrá que ver positivo para quién también. También tenemos que ver, pongo el ejemplo de España, pero de otros países de Europa, cómo cada vez más el voto está más dividido. Surgen más partidos políticos. Antes había 1 o 2 partidos y ya, 2 partidos y más o menos era el bipartidismo que se conoce, que gobierna un partido principal o otro. Pero ahora hay tanto color variopinto en el espectro político gobernando porque con estos nuevos medios se llega a la gente. Y el voto se divide porque hay más donde elegir y lleva a que pues, tenga que haber coaliciones, que a veces son problemas para gobernar. Bueno, en el caso de España. En los países con un sistema parlamentario, terrible eso. Esas coaliciones que entonces, bueno, y con el problema de Cataluña ya. Pero esto que has dicho, Miguel, nos obliga a una reflexión. Esto de que has dicho de
cómo surgen muchos partidos políticos, nos lleva a una reflexión obligada, y es que no hemos hablado de las redes sociales en países con regímenes fuertes, dictatoriales, como por ejemplo China y Rusia. Allí no son permitidas. Sí, son permitidas. Pero Son versiones de una red social exacto, que emula exactamente. a las internacionales, Sí. pero que solo son del país. Pero no son permitidas. Y están controladas. Eso. No O son, el Internet. Tienen un Internet en China y un buscador. hay filtros. Pero solo se accede a la información que está en el país y controlada en el país. Exacto. No puedo criticar al gobierno, tengo entendido, en China, No. por ejemplo. O en Rusia, fíjate que acuérdate que Putin había permitido que se dijera que era guerra con Ucrania. Decía, ¿cómo era que decía? No recuerdo cuál era el término que utilizaba. Entonces, los países de Occidente, o los llamados democráticos, entre comillas, tenemos esta apertura y estas redes sociales sin filtros que no la tienen esos países con regímenes más fuertes. Se divide la opinión en Occidente y, sin embargo, en países dictatoriales o semidictatoriales, la opinión está unida de la masa social. Sí. Porque la información sigue controlada y hace que en esos países la población apoye más las medidas de su gobierno porque no hay esa diversidad. Entonces ahí viene la reflexión inmediata de qué conviene más. Claro, vamos a decir que conviene más la democracia, es obvio. Tenemos casi que decirlo sin pensarlo. Pero si nos ponemos a analizarlo como debe ser, en un país que tiene 1.400 millones de personas como es China, ¿convendría esto? Sería un desorden terrible. De hecho, China ha salido de la pobreza con este método, que es un capitalismo de Estado. Entonces, es que cada país tiene su realidad, y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y cada sociedad tiene su contexto. Valga el nombre del programa. Gobernar hoy en día es mucho más complicado porque hay más información. Y desde que hay más información, se segmenta más también los mensajes y la gente tiene más libertad de opinión. También entre comillas, porque a veces los mensajes que se emiten están condicionados. Sí, sí, muchas veces. Y se usan términos y conceptos del marketing para captar la atención o condicionar el voto en un sentido. ¿Tú crees entonces que el marketing tiene un papel más importante que nunca? Por supuesto. El marketing es... Todos estamos haciendo marketing en nuestras vidas y los políticos la hacen en las suyas. Siempre nos enseñamos a los demás como nuestra versión más bonita. Mónica viene más bonita de lo normal aquí, sí, aunque ella ya es bonita. Yo, ni bonito no bonito, vengo al menos peinado y con eso mejoro. Todo el mundo nos queremos vender bien al otro. Sí. Eso es marketing. Sí, eso es ¿Por qué eso no es por normas de sociedad? Mentira. Y con todos estos productos baratos, con toda esta manufactura, los productos caros, las marcas se venden por un pacto social casi, por un pacto con un grupo social. Porque al fin y al cabo, bueno, ahora que salieron todo esto con los aranceles de Trump, que se dice que son las mismas carteras que se hacen en China, que se venden en Estados Unidos con una marca. Las marcas son estatus a veces. Básicamente. O te identifican con un colectivo. Sí, o te identifican con un colectivo, que es muy importante. De manera que vivimos en un momento en que el marketing es lo más importante y eso es lo que define el poder de un grupo político, empresarial o comercial. Así es. Hay que escudriñar, tener pensamiento crítico más que nunca para que no nos tomen el pelo y nos creamos nosotros que somos los que decidimos sobre nuestra propia vida y sin embargo son otros. Gracias, Miguel, por acompañarnos aquí mismo en el estudio, no vía Zoom como cuando lo haces desde España. Y ustedes, amigos, pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV, y por ahí escribirnos. Hasta la próxima.